para hablar sobre los diferentes escenarios de este panorama preelectoral de cara a las presidenciales del 28 de julio. El día de hoy hemos invitado a Daniel Barnaghi. Él es doctor en ciencia política y además profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Daniel, como siempre, es un placer tenerte con nosotros en Buenos Días. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Gracias, buenos días, Marjorie. Saludos para ti y para toda la audiencia. Sí, quisiera conocer tu opinión sobre el cronograma electoral, cómo se han dado los hechos, las postulaciones de los candidatos presidenciales y sobre todo cómo lo que ha ocurrido en estos últimos días puede tener un impacto en esa sensación de desesperanza del pueblo venezolano. Sí, bueno, ambas preguntas relevantes. En primer lugar, con respecto al cronograma, aunque se ha visto una mayor apertura de puntos de registro electoral permanente, debemos recordar que en realidad, con respecto a las expectativas en términos demográficos, todavía se debe estar muy lejos de los objetivos de cobertura de toda esa población que tiene que registrarse en este momento para las elecciones presidenciales, de tal manera que hubiese sido ideal que el registro electoral permanente hubiese tenido una actividad mucho más densa, más continua a lo largo y ancho del país desde hace mucho más tiempo. Pero bueno, lo importante es que están abriendo puntos y creo que eso en líneas generales pues es una buena señal. Sin embargo, no hemos visto la contraparte del registro electoral permanente. ¿Cuál es la contraparte? Todo lo que es el sistema de auditoría sobre el tema electrónico, sobre las máquinas, sobre los procesos, sobre los cuadernos. Hemos visto apenas muy pocas instituciones que quieren o que ya han manifestado que van a hacer la observación en persona aquí en Venezuela para la fecha. Y eso sí preocupa un poco porque la observación internacional y las auditorías electrónicas y sobre las máquinas son sumamente importantes. Y de eso no ha habido mucha información. Hemos visto protestas también en varias partes del mundo de venezolanos que han reportado esta imposibilidad de poder hacer la actualización de datos o el registro de sus datos justamente en el registro electoral, aunque ya se ha abierto el proceso en algunos países, pero han manifestado esa imposibilidad, ese retraso para hacer efectivo el proceso. ¿Cómo esto puede tener un impacto en lo que son las elecciones para la oposición venezolana? Sí, bueno, con tu permiso voy a hacer un comentario precisamente de naturaleza sociológico y demográfico. Tenemos que recordar que en estos últimos 25 años ha habido un total de cerca de unos 8 millones de venezolanos que han emigrado, pero esos venezolanos pues tienen un perfil muy particular, porque son venezolanos que están en edad muy productiva, de tal manera de que en términos de los votantes que están afuera, que tienen todo su derecho a votar, una enorme parte de esa población está entre los 21, 25 años y los 60 años de edad, de tal manera de que es una población joven adulta, que es muy importante y que es, bueno, sumamente valiosa en términos sociológicos y demográficos y tienen todo el derecho del mundo a ejercer su voto como venezolano en cualquier parte del mundo donde esté. Vemos que el retraso o la imposibilidad, si queremos ser más pesimistas, de hacer un registro de todos ellos en los últimos tiempos es realmente el más alto en la historia política del país en tiempos recientes. De tal manera de que, bueno, eso evidentemente pues no es una buena señal, porque es una enorme cantidad de población, la gran mayoría tiene todo el derecho a ejercer su voto y lamentablemente no se le está dando institucionalmente una respuesta a un derecho que está consagrado en la Constitución y a lo cual es fundamental cuando se quiere tener unas elecciones transparentes, diáfanas, representativas y sobre todo universales. Todos estos tropiezos que ha tenido la oposición venezolana para poder hacer efectiva la postulación, por ejemplo, de la candidata nominada por María Corina Machado, ¿cuál es el impacto que pudiese tener emocionalmente hablando en el elector venezolano?
Sí, bueno, aquí también me voy a permitir ampliar un poco la respuesta para hacer un poquito de historia que a veces es importante recordar. Este sistema político realmente proviene de una naturaleza, sus orígenes son militares. Tenemos que entender que, por supuesto, a medida que ha ido pasando el tiempo y una vez que fallece el expresidente Chávez, bueno, el sistema tiene muchos rostros civiles. Sin embargo, la esencia del sistema es un sistema militar. Todo sistema militar es un sistema hegemónico. Obviamente tiene una noción del poder totalmente vertical y totalmente de orden, de mando y de directriz, y no de apertura y de independencia de poderes. Entonces, siendo que es un sistema hegemónico y siendo que es un sistema cuya esencia, cuya alma es básicamente militar, y además tenemos que recordar que ha habido varias purgas en las distintas generaciones de militares desde que se tuvo el golpe de Estado del año 2002, el paro petrolero. Tenemos que entender que todas las redes, todas las relaciones que se han establecido en el sistema político tienen una esencia militar. Dicho esto, tenemos que entender que son sistemas de sumisión y subordinación. Por esa razón, la desesperanza es una herramienta que usan los sistemas que son hegemónicos y en particular aquellos que son de un origen militar para garantizar la obediencia y la sumisión de la mayor parte posible de la población. Y eso se ve reflejado en los estudios de cultura política y de capital social del venezolano, donde ha habido, sí, efectivamente, ha habido algunos picos de esperanza y de confianza, pero que desafortunadamente tienden a ser manejados de forma tal de generar desesperanza en la población y con esa desesperanza permitir una actuación más cómoda del hegemón. Sí, siempre se ha hablado como debilidad de la poca unidad a lo largo de la historia de la oposición venezolana. Con esta cantidad de candidatos que han sido postulados a las presidenciales, ¿cuál es la percepción que puede tener el pueblo venezolano sobre esa narrativa? ¿Está fallando la unidad? ¿Y cuál es el liderazgo, en líneas generales, el perfil de esos candidatos? Sí, bueno, yo creo que el gran liderazgo de tiempos recientes, por supuesto, es el de la persona que obtuvo una victoria contundente en las elecciones primarias. En alguna otra oportunidad conversamos de que ciertamente no solo se eligió una candidata para ir a las presidenciales, sino sobre todo un nuevo liderazgo, y en este caso es un liderazgo sustitutivo de los liderazgos anteriores de las distintas oposiciones. Sin embargo, la realidad es que también con todo y los esfuerzos increíbles que ha hecho María Corina Machado y de la inteligente decisión de que a última hora, aunque inesperada para algunos de nosotros, fue ceder su candidatura ante una persona, además, que tiene mis mejores opiniones y respeto, y yo creo que una parte gigantesca de la ciudadanía venezolana, lamentablemente en términos de la praxis política, no parece que en este momento se vaya a concretar. Sin embargo, hay que recordar dos cosas que están separadas. Por un lado, está en la lista de los cooptadores del sistema. Y aquí tenemos que entender que hay dos palabras que rápidamente nos muestran el mapa. Las palabras son continuidad o cambio. Cuando nosotros analizamos los perfiles de los candidatos, o del 90% de los candidatos inscritos, entendemos que o por razones ideológicas o por razones pragmáticas, tienen distintos tipos de nociones de continuidad y apenas solo muy pocos realmente representan una noción de cambio. Entonces ahí la esperanza va básicamente hacia un candidato respetado, respetable, pero que realmente es una tapa, porque todos los demás o pertenecen a partidos que están judicializados y cuyas juntas directivas los ha nombrado el TSJ, o bien son personas que tratando de disfrazarse de independientes son cooptadores y son favorables al sistema político, al sistema económico y al sistema ideológico actual. De tal manera que
Lo que nos queda es esperar alguna sorpresa, eso va entre comillas, pero hay cosas que a veces son posibles, pero no siempre son probables. Y en este caso, el que a última hora se logre concretar la inscripción de la profesora doctora Corina Lloris, a quien en lo personal, y si me lo permite, Marjorie, es una persona absolutamente admirada y admirable en el mundo académico, una persona muy respetada, pero que no se ha logrado concretar la inscripción formal ante el CNE. Pero el CNE es una institución que está subordinada a otra, porque en un sistema hegemónico no hay independencia de poder. En relación al caso de Manuel Rosales, ¿se le relaciona o se le asocia con traición y también con oportunismo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, como bien sabes, yo prefiero hablar poco de personas a las que conozco poco. Y en este caso, el candidato que acabas de mencionar ciertamente tiene un índice de rechazo medido en las encuestas de opinión pública altísimo. Y es casi tan alto, o a veces más, dependiendo de la encuesta, de quien encabeza la candidatura del sistema político actual. Entonces, evidentemente es una persona que en muchos momentos históricos de los últimos años, de los últimos 20 años, ha mostrado que tiene una noción de oportunismo que es mucho mayor a su noción de ética republicana. De tal manera de que muchas veces personas que aunque están participando con unas reglas del juego, a las reglas del juego no ser democráticas y no ser transparentes, pues son personas que están apoyando la poca transparencia del sistema. Entonces, obviamente, la ciudadanía ya con tantos años de experiencia en traiciones políticas, pues reconoce fácilmente cuando un candidato no necesariamente representa la oportunidad de un cambio genuino, sino de un cambio gatopardiano, es decir, donde todo se cambia para no cambiar nada. Lo que ha venido pasando con el proceso de inscripción, y por cierto que el comentario de Manuel Rosales pues es un comentario abierto de rechazo a lo que fue la inscripción de su candidatura por parte de Un Nuevo Tiempo que hace la oposición. Quisiera conocer tu opinión sobre cómo sale Nicolás Maduro de todo esto. ¿Sale fortalecido? ¿Sale criticado? Hay incluso aliados como es el caso de Petro o Luis Ignacio Lula da Silva, donde lo llaman a la reflexión, donde hablan de profundizar en la democracia. ¿Esto es un llamado de alerta? ¿Esto es una manera de decirle hay que rectificar? Veamos, la política, y también lo hemos conversado en una que otra oportunidad, tiene dos grandes caras de una misma moneda. Esas caras a veces son irreconciliables. Cuando hay un ente o un grupo político o un grupo ideológico que está en el poder y que va a hacer todo, absolutamente todo para mantenerse en el poder, normalmente le da la espalda a buscar los beneficios para la sociedad, porque únicamente se busca beneficios a sí mismo como poder político y busca su permanencia. Cuando ese caso se va haciendo cada vez más extremo, pues cada vez importa menos la población en general y cada vez importa más la permanencia en el poder. En esos casos, las advertencias de otros países son simplemente irrelevantes porque por un lado están esas advertencias, pero por el otro lado, quizás más soterrado, quizás debajo de la mesa, son sistemas que son afines, porque son sistemas de izquierda radical, de izquierdas inescrupulosas y poco éticas, que aunque hacen declaratorias rimbombantes a favor de la transparencia de los procesos, en particular electorales, ellos mismos en su conducta política cotidiana no son transparentes, no buscan la transparencia y tampoco buscan el beneficio de la población. También buscan reelegirse sistemáticamente y es el caso, por ejemplo, de Brasil, donde un presidente que ha sido en otras oportunidades presidente ha buscado incesantemente su reelección de manera directa o indirecta, pero viene entonces a hacer observaciones sobre la pulcritud de los sistemas electorales venezolanos. Eso es una paradoja, pero igual estos sistemas, que son sistemas cerrados,
tienen el apoyo de otros países que son totalmente cerrados en sus sistemas electorales, o de facto o de jure. Tenemos el caso de Nicaragua, tenemos el caso de Rusia, China, Cuba, etcétera. Son todos países donde se hacen elecciones, pero las elecciones son irrelevantes y son intrascendentes porque únicamente se usan como propaganda de transparencia, pero no como transparencia real. Ahora, vamos a hablar de un punto importante, la gente. ¿Cómo esta falta de igualdad de condiciones en el proceso puede impactar en la intención de voto del ciudadano? ¿Esto se pudiese traducir en una abstención? ¿Cuál sería, digamos, la probabilidad de que la gente se pueda sentir desanimada, desestimulada? ¿Qué grupo de la población sigue allí, pendiente de votar y de hacer uso de la ruta electoral? Sí, bueno, efectivamente, sociológicamente hablando, esto, digamos, muestra tres grupos o tres tendencias muy claras. Hay un grupo de venezolanos que realmente están totalmente agarrados de la esperanza de lo que significa una candidatura por un cambio radical de sistema, bien sea en primera persona o bien sea a través de una tercera persona, que en este momento es lo que está planteado, donde sí hay esperanza, pero hay un segundo grupo de venezolanos que lamentablemente son muy susceptibles a las malas noticias. Y entonces, una vez que tenían las esperanzas, pero que las cosas no se han ido concretando de la manera como se deseaba, comienzan a desesperanzarse. Pero está el tercer grupo de venezolanos, que es ese grupo que es víctima de una desesperanza ya prácticamente crónica, porque no logra ver oportunidades en ninguno de los nuevos esfuerzos por parte de algún ámbito de la oposición para cambiar el sistema. Ese nivel de desesperanza profunda está aumentando, lamentablemente, aunque todavía es muy temprano, todavía no se han hecho realmente estudios de grupos focales para ver en cuánto, cuál es el número, pero desafortunadamente, a pesar de los increíbles esfuerzos del nuevo liderazgo de la oposición, del liderazgo vigente, hay una parte enorme de la población de que simplemente o tiene una decepción coyuntural o ya tiene una desesperanza estructural. Y hacia eso apunta el sistema político que está en el poder para mantenerse en el poder, en la desesperanza de los demás. Toda desesperanza implica una no actuación y con eso respondo su pregunta. Es posible que si el elector entre esos candidatos que estábamos hablando, los que representan la continuidad y los que representan el cambio, los que representan el cambio son muy pocos o no se lograron inscribir, pues naturalmente la abstención podría ser sumamente alta. ¿Cómo crees que ha sido utilizada la estrategia comunicacional de la oposición en estos momentos que son claves, cruciales? ¿De qué manera crees que están conectando con la gente y que están logrando establecer ese puente de confianza hacia el voto? De decirle a la gente, bueno, a pesar de todas estas trabas, vale la pena seguir adelante. Lo que pasa es que también hay dos discursos y esos dos discursos tienen una parte de razón cada uno. Por un lado, por supuesto que si el sistema fuera un sistema civil, civilista, donde los tres poderes son independientes, donde hay un concepto de Estado de Derecho pleno y absoluto, naturalmente que el voto es lo que construye la poliarquía, lo que construye, lo que cimienta la democracia, pero la otra cara de la moneda también es verdad. Luego de tantos esfuerzos, para ir por la ruta electoral, por la ruta del voto, también ya la gente comienza a entender que, bueno, que este es un sistema hegemónico, que en los sistemas hegemónicos no hay independencia de poderes, más aún cuando la esencia, la base más profunda del sistema, la vocación es una vocación militar de obediencia y de sumisión. Entonces, bueno, desafortunadamente, hay voceros y hay comunicaciones diciendo que, bueno, que ningún esfuerzo electoral va a tener resultados. Y bueno, los dos tienen algo de verdad en esta coyuntura, lamentablemente. ¿Tú sientes que no hay camino para la abstención? La gente maneja ese concepto de que la abstención es no tomar acción.
Sí, bueno, esa es la teoría política. En la teoría política, por supuesto, la abstención no produce ningún resultado concreto, no se traduce en nada. O sea, la abstención es simplemente permitir que aquellos que forman parte de una maquinaria política sea la que se emplee y sea la que obtenga la victoria. Pero eso es una cara de la moneda, porque ahí tengo que recordar, lamentablemente, a uno de los hombres más terroríficos del siglo XX, que fue Stalin, que dijo que no importa quién vote, sino importa quién cuenta los votos. Entonces, bueno, ambas posiciones es que ahí está las contradicciones y los complementos en la cultura política del venezolano y en su capital social. Siempre vamos a tener un grupo de venezolanos muy esperanzados que van a ir a votar a pesar de todo, porque consideran que efectivamente ir a votar es lo único que es una acción concreta, política concreta, real. Pero también va a haber un grupo de venezolanos que va a decir, ¿para qué voy a ir a votar cuando mi voto no se va a considerar realmente y no va a conducir a un cambio político? Entonces, en este momento, desde esa perspectiva, que es la perspectiva culturalista de la política, estamos frente a lo que se llama una Y. Pero todavía, como falta tanto tiempo para la elección, no hay una posición unificada de lo que va a hacer la sociedad civil. Si va a ir masivamente a votar por candidatos de poca credibilidad, en caso de que no se logre inscribir el candidato de la líder María Corina Machado, versus aquellos que van a decir, bueno, pero en cualquier caso no votar es dejar espacio, y van a ir a votar por el menos malo que ellos consideren. Si dejamos a un lado lo que tiene que ver con la postulación de candidatos, ¿cuál sería el otro desafío que tiene por delante la oposición de cara a lo que significa el cronograma electoral que ya muchos han calificado de compactado? Sí, bueno, en primer lugar, el reto más impresionante, más grande, más fuerte y probablemente en términos históricos, uno de los más difíciles es minimizar el personalismo político. La noción de liderazgos mesiánicos por parte de muchos de esos candidatos que dicen ser opositores, que no lo son, pero que no terminan de conformarse ni en un bloque a favor del sistema oficial, pero tampoco se conforman en un bloque en contra del sector oficial. Entonces, tenemos muchos de esos candidatos que no participaron en las primarias, que no creyeron en las primarias, donde las primarias era el método más legítimo, no solo legal, sino era legítimo, para decantarse por un candidato único que enfrente a un sistema que tiene todo el poder político, económico, militar. Entonces, bueno, el reto es minimizar ese personalismo político y tratar de realizar unas coaliciones que conduzcan indudablemente a ver claramente quién es el candidato que se enfrenta al candidato oficial por parte del sistema. Ese, para mí, es el mayor reto antes de los comicios. Vamos a hablar un poco acerca de los perfiles de los venezolanos que saldrían a la calle a votar. Por ejemplo, los jóvenes en los procesos electorales siempre han sido fundamentales. ¿Consideras que los jóvenes están interesados, se sienten partícipes e importantes en este proceso? Y también las personas mayores que sufren cada día lo que significa las familias desunidas producto de la migración. Sí, eso que tú señalas es muy importante, y te digo porque incluso de la forma como me haces la pregunta, queda muy claro que la pirámide demográfica en el caso venezolano tiene una muesca importante, que es esa población entre los 25 y los 60 años, donde hay una parte importante de esa población que emigró y que quiere votar desde afuera, y que pareciera que eso no va a ser tan fácil que ocurra. Entonces, estamos en una población geográficamente in situ, que son unos jóvenes entre los 18 y los 25 años, 30 años a lo sumo, que estarían muy interesados en participar en las elecciones, pero que también están pensando que si las cosas no van por el camino que significa restablecer la democracia, se van a ir del país.
O sea, aquí puede venir un movimiento migratorio importante para la segunda mitad del año si el sistema permanece electo por 6 años más. También hay una población muy mayor a 60 años, importante en número, que es una población bastante movilizada. O sea, no es una población que está en la casa viendo a ver qué pasa y que los demás elijan su destino. Y eso lo vimos en las últimas elecciones, en particular en las primarias, donde una parte importante de la población votante fue población que nosotros llamamos adultos mayores. Esa población va a salir, sin duda, con mucha probabilidad, a votar en todos los casos, porque prefiere eso que no hacer nada. Habría que ver si las candidaturas electorales son capaces de estar a la altura de la población civil, que en este caso ha estado muy, muy por encima de los candidatos que se han inscrito últimamente. La población civil venezolana realmente está haciendo absolutamente todo para ir a cambiar el sistema por la vía electoral. Y eso hay que distinguirlo y, por supuesto, hay que felicitarlo. Así es, Daniel, se nos está acabando el tiempo y quiero finalizar con esta pregunta. En el deporte se utiliza una frase que dice algo así como que el juego no acaba hasta que se acaba. La política y todo el escenario electoral ha sido muy cambiante en nuestro país. Diríamos que cada hora ya es una noticia distinta. ¿De qué puntos deberíamos estar pendientes nosotros para las próximas horas o días en el país? Sí, bueno, tal cual, esa frase es muy importante. El juego no se acaba hasta que se acaba. Y en el caso venezolano, puede haber muchísimas sorpresas por dentro y por fuera de la realidad política cotidiana del país. En las próximas horas nosotros tenemos que ver hasta qué punto va a haber una continuación de negociaciones entre la líder político, que es a la que la gente en su gran mayoría está escuchando, los pequeños líderes que se han inscrito y las conversaciones que pudieran tener, insisto, con la que fue electa líder de la oposición en los comicios primarios del año pasado. Entonces, bueno, retos hay muchos. Obviamente la oposición venezolana tiene que singularizarse y dejar de ser el plural que hasta ahora ha venido siendo, donde ese plural, insisto, tiene que ver con personalismo, pero también con mucha, mucha mezquindad. ¿Crees que la gente esté conectada en este momento con lo político y que todas estas trabas u obstáculos que se han presentado en el camino y que lo ha reconocido también la comunidad internacional haga que la gente esté más enfocada sobre su importancia de participar en un proceso electoral bajo las condiciones actuales en Venezuela? Bueno, es una paradoja porque obviamente siempre y hay una parte importante de la población que sigue muy esperanzada en que María Corina Machado, lo digo con nombre y apellido, pueda impulsar de alguna manera alguna estrategia que logre su participación de manera directa o de manera indirecta en las elecciones. Eso no hay duda que hay una parte de la población que sigue apostando a eso, pero desafortunadamente en términos de esperanza versus desesperanza, estamos muy cerca de un abismo. Lo que no sabemos es si la sociedad venezolana, a partir de lo que haga el sistema político, va a dar un paso al frente y se va a hundir en el abismo de la desesperanza, o al contrario, se va a vislumbrar alguna luz que permita que el venezolano recupere su fe en este proceso electoral, pero sobre todo en un cambio de sistema político y sistema económico, que bueno, es obvio por todos los resultados encuestales, que es lo que busca la enorme cantidad mayoritaria de la población venezolana, alcanzando cerca del 90% de expectativas de cambio por parte del venezolano en líneas generales. Daniel, gracias por darnos luces en este abismo, como tú lo dices. Feliz día para ti y seguiremos en contacto analizando el acontecer dinámico del mundo de la política. Feliz día. Igualmente, feliz día para ustedes.
Era Daniel Bernagui, él es doctor en ciencia política y además profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, hablando hoy sobre los escenarios preelectorales en Venezuela.